El texto sagrado del hinduismo, Jivan Mukti Bhashya, escrito por su divina santidad Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam. Audiolibro, parte 7. El dolor es un gran maestro. A menudo el miedo se manifiesta como dolor. Lo más aterrador del mundo es el dolor. Todos los seres vivos tienen miedo de una cosa, y es el dolor. Si observas profundamente, descubrirás que la gente no teme ni siquiera a la muerte, sino el dolor y la agonía que sufrirán en el momento de morir. Muchos tienen miedo a la pobreza, muchos a las relaciones y muchos otros a la enfermedad. La raíz de todos estos miedos es el dolor que se produce al pasar por estas cosas. Todos estos miedos se deben al miedo al dolor. ¿Qué es el dolor? El dolor puede ser físico, mental o emocional. El dolor físico es una necesidad básica para el cuerpo. Imagínate, si no pudiéramos sentir ningún dolor en nuestro cuerpo, ¿podríamos herirnos accidentalmente o empezar a peinarnos la cara, las manos y las piernas como lo hacemos hoy? En realidad, el dolor es una carta de petición escrita por el cuerpo a la mente, diciendo, por favor, préstame atención. Porque la atención es energía. Cuando se presta atención a una zona concreta, esa atención se convierte en energía para esa zona. Cuando el cuerpo comunica el dolor, en realidad está pidiendo atención o energía que le ayudará a sanar. El dolor mental o emocional es el sentimiento psicológico que surge cuando te enfrentas a algo que no te gusta. Las investigaciones demuestran que el dolor emocional puede perturbar profundamente el cuerpo físico. Por ejemplo, los sentimientos psicológicos que surgen con la represión sexual pueden provocar trastornos en la parte baja de la espalda, o el dolor de cargar con demasiadas responsabilidades pueden causar dolor en los hombros. Ya sea un dolor físico o emocional, algo importante que debes comprender es que el dolor siempre nace de la resistencia al momento presente. El tiempo frente a la comprensión. Si se produce un incidente doloroso en la vida de uno, la pérdida de un hijo, el abandono del marido o la mujer, la ruptura de una amistad cercana, se sufre, pero se acepta lentamente con el tiempo. Uno puede llorar y rumiar muchos días y noches, pero luego llega a aceptar lo sucedido. El tiempo cura. Es un dicho común. Comprende que el tiempo es necesario para la curación solo porque no estabas preparado para afrontar el dolor y el sufrimiento de forma consciente y consciente en el momento en que ocurrió el incidente. Si puedes simplemente mirar el dolor, si puedes presenciar la emoción con conciencia y ver el juego de la mente mientras experimentas el dolor, entonces la comprensión surge y la curación instantánea ocurre. Se necesita tiempo porque no estás preparado para tener la comprensión. Así que sufres mucho. Con el tiempo, después de algunas semanas, meses o incluso años, el incidente se desvanece y se convierte en un recuerdo lejano. Sin embargo, el dolor no desaparece por completo de tu sistema. Si te cruzas con una persona que te recuerda, aunque sea de forma lejana, a tu hijo o marido perdido, el dolor aparece. Por ejemplo, si la persona tiene un estilo similar de hablar, caminar, reír, la herida se reabre. Duele porque llevas el recuerdo del pasado. Debido a esto, sientes que la vida es una carga demasiado pesada de llevar.
Eliges aferrarte a todo tu pasado. Cuando eras niño, cuando eras un adolescente, cuando fuiste a trabajar por primera vez, te aferras a todas las etapas de la vida con todas las experiencias, dolores y errores. Ese peso y carga de tus emociones asociadas al pasado es lo que te causa dolor cada vez que lo experimentas. Si decides dejar el pasado y mirar cada situación con una perspectiva fresca, entonces no tendrás tanto dolor. Te curarás al instante. No necesitarás tanto tiempo. Dolor y placer, dos caras de la misma moneda. La raíz del dolor y del placer es la misma. Es la misma sensación con dos nombres. Es así. Dos personas reciben un mensaje corporal de la misma persona. Una concluye que fue un hermoso proceso de rejuvenecimiento, mientras que la otra decidió que le dolía. El mismo masaje parecerá dolor o placer dependiendo de la persona que lo reciba. La vida tiene estos dos opuestos, el placer y el dolor. Tanto el placer como el dolor provienen de la mente. La mente siempre se mueve de un extremo a otro. Rara vez cae en el camino del medio. Del placer se pasa al dolor, del dolor se pasa al placer. Como hemos visto antes, el placer y el dolor dependen completamente de la persona que siente el placer o el dolor. Algo puede parecerte un placer mientras que la misma experiencia puede ser dolorosa para otra persona. En el Bhagavad Gita, la gran escritura que enseña los diversos caminos hacia la realización del ser, el Maestro Iluminado Krishna dice bellamente: aquel que considera por igual el placer y el dolor y que mira con igual ojo un trozo de tierra, una piedra y un trozo de oro, que es sabio y considera que la alabanza y la culpa son lo mismo, que no cambia en el honor ni en la deshonra y que trata por igual el amigo y el enemigo, se dice que ha ido más allá de las modalidades de la naturaleza. El placer y el dolor son lo mismo para él y está preparado para la iluminación. Libérate del placer y del dolor. Buda, un maestro iluminado, dice: libérate tanto del placer como del dolor. El anhelo de placer y el dolor de lactancia son dos aspectos diferentes de la misma experiencia. Ambos son cadenas. El dolor puede parecer una fea cadena y el placer una hermosa cadena, al igual que el día sigue a la noche y la noche sigue al día. El dolor y el placer siempre se sucederán. Cuando comprendas que tanto el placer como el dolor son creaciones de la mente, te darás cuenta de que ambos son temporales, van y vienen como las pompas de jabón. No es necesario que nadie te quite el placer, porque tu mente, por su propia naturaleza, se moverá como un péndulo hacia el otro extremo llamado dolor. La única manera es ir más allá del placer y del dolor. Esto no significa suprimir o reprimir el placer ni olvidarse del dolor. Es una conciencia que transforma el dolor en dicha, la energía que existe sin importar la situación externa. La dicha es tu propia naturaleza y no puede perderse solo por tu resistencia a lo que está sucediendo. Sientes dolor y tu dicha natural se olvida. Conciencia en el dolor. El dolor, ya sea físico, mental o emocional, solo tiene una existencia negativa como la oscuridad. La oscuridad solo existe en ausencia de luz. Como tal, no tiene una existencia positiva propia.
Del mismo modo, el dolor solo existe en ausencia de conciencia, al igual que la oscuridad desaparece automáticamente cuando se introduce la luz en una habitación. El dolor se disuelve automáticamente cuando la energía de tu conciencia se centra en él. Cualquier dolor mental o emocional que lleves es solo la punta del iceberg. Necesitas ir a la raíz donde comienza. Necesitas trabajar en la causa de la raíz y sanarla. De lo contrario, existe un claro peligro de que inflijas ese dolor a otra persona o te hagas más daño a ti mismo con él. Siempre le digo a la gente, si tienes dolor, deja todo y trabaja en él. Procura que su raíz esté curada. Solo entonces podrás estar en una zona segura. De lo contrario, ni tú ni la gente que vive a tu alrededor están en una zona segura. Cuando te enfrentas a cualquier dolor con conciencia, te das cuenta de que no eres solo el cuerpo. Te das cuenta de que ningún dolor puede tocar tu verdadero yo. Una vez que te das cuenta de que estás más allá del dolor, te elevas por encima del dolor para convertirte en un Dukkha Theta, alguien que ha ido más allá del sufrimiento. Experimentas la rara libertad que surge con el no apego al cuerpo. Llevarás esta libertad toda tu vida. Dejas atrás la vida mundana y entras en el plano espiritual. Todo el mundo material desaparece y surge otro mundo de incomparable belleza, inocencia, alegría y compasión. El dolor se evaporará por sí mismo cuando veas la naturaleza y la causa del dolor con intensa claridad interior, porque la claridad evaporará las razones para que el dolor exista en ti. Esta realización trae consigo un estado de dicha absoluta, que es el estado de iluminación. Dolor, un fenómeno de la mente, dolor fantasma. Se han registrado casos de dolor fantasma, es decir, dolor en una parte del cuerpo que no existe. En una ocasión durante la Segunda Guerra Mundial, hubo que amputar la pierna de un soldado porque estaba muy dañada. Lo extraño es que cuando volvió a estar consciente seguía quejándose del dolor en la pierna. Estaba cubierto con una manta, por lo que no sabía que le habían quitado la pierna. Le quitaron la manta y le mostraron que la pierna ya no estaba allí. Quedó sorprendido. Las investigaciones posteriores demostraron que cada parte del cuerpo está relacionada con una parte determinada del cerebro. Cuando una determinada parte del cuerpo siente dolor, el centro cerebral correspondiente muestra actividad. En este caso, el centro cerebral relacionado seguía vibrando de la misma manera que cuando la pierna era una parte del cuerpo. Hay muchos casos de personas que sienten dolor en el espacio vacío donde se amputaron sus miembros. Esto se llama dolor fantasma. Efecto placebo. La mente tiene una enorme influencia sobre el cuerpo. Incluso la percepción del dolor físico puede ser modificada por la mente. En la ciencia se llama efecto placebo. Cuando una simple pastilla de azúcar tiene el mismo efecto que un analgésico, solo porque se hace creer que la pastilla de azúcar es un analgésico. El otro día leí una investigación realizada en la Universidad de Michigan, que apareció en el Journal of Neuroscience. La investigación se realizó con un grupo de hombres jóvenes que aceptaron que los investigadores les inyectaran los músculos de la mandíbula con una solución salina concentrada, lo que le causó dolor.
La respuesta del cerebro al dolor se estudió mediante escáneres PET, tomografía de emisión de positrones, que mostraban la actividad de los analgésicos naturales del cuerpo, llamados endorfinas. En una de las exploraciones se dijo a los hombres que se les iba a administrar un analgésico, pero en realidad lo que se les dio fue solo un placebo, una sustancia que no tenía propiedades analgésicas. Luego se les pidió que calificaran la intensidad del dolor que sentían en una escala de 0 a 100. Además, el escanear PET indicaba la actividad cerebral relacionada con el dolor. Los investigadores pudieron estudiar tanto la respuesta del cerebro como lo que los hombres sentían realmente. La sorprendente observación fue que cuando los hombres recibían un placebo, es decir, no un analgésico, sino solo una sustancia neutra, el dolor que sentían era realmente menor. Era como si les hubieran dado el propio analgésico. Los escáneres indicaron que el sistema de endorfinas analgésico neutral del cerebro se activó. El deseo es una energía dinámica. El miedo y el deseo son las energías fundamentales que impulsan nuestra vida. Actuamos o bien por el deseo de conseguir algo o llegar a algún sitio, o bien por el miedo a no querer experimentar algo. La atracción y la repulsión no son meras fuerzas moleculares, sino que son esenciales para el comportamiento humano. Reconoce tus verdaderos deseos. Una de las principales fuerzas motrices de la vida humana es el deseo. Si observas tu vida, puedes ver que la mayoría de las veces nos impulsas